porque por medio de tu Espíritu, Señor, podemos entender estas cosas que el hombre natural, como dice el apóstol Pablo, no puede entender. Solamente es a través del Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Y Padre, eso es lo que te pedimos ahora, que nos quite todas las distracciones que traemos y nos hables a través de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. En el capítulo 6, la semana pasada, estudiamos el capítulo 6, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Roma, incluyendo a los judíos convertidos al cristianismo, y les dice que los que hemos aceptado a Cristo Jesús ya no obedecemos a los deseos de la carne, sino que ahora somos guiados por el Espíritu y vivimos bajo las leyes del Espíritu. Hoy, aquí en el capítulo 7, Pablo analiza una cuestión vital en la vida cristiana. Analiza la relación del creyente con la ley de Dios. Romanos 7:1 leemos: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En otras palabras, ahora estoy hablando a los judíos cristianos, convertidos al cristianismo, a los que conocen la ley, dice, ¿no? A los que saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Nuevamente, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la ley? Bueno, se refiere a la ley dada por Moisés a los judíos y cualquier clase de leyes que el creyente usa para tratar de dominar el pecado y conseguir su santidad. Pablo dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y luego nos da otro ejemplo de la ley para enseñar este mismo punto. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está usando este ejemplo en particular para mostrar que la ley tiene poder sobre una persona mientras la persona viva. Cuando muere, muerto el perro, se acabó la rabia. Ay, Sergito. Ya mandé a todo lo espiritual a la basura. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, versículo 6, Pablo dice que fuimos crucificados con Cristo. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, sabemos que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador, espiritualmente hemos sido crucificados con Cristo. La ley ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Ahora somos libres de la ley a través de nuestra muerte con Cristo. El versículo 4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No es que haya sido librado de la ley para que pueda vivir
de cualquier manera. Que pueda querer vivir tras mi carne, satisfaciendo los deseos de mi carne. He sido librado de la ley porque la ley nunca me podría hacer justo. He sido librado de la ley solo para ser unido a otro. ¿A quién? A Jesús. La vida que vivo ahora es una vida que genera fruto. El fruto de la vida de los creyentes. En muchos casos, realmente, es vivir una vida más estricta de lo que la ley puede requerir. Pero ese es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Nos da deseos de servir, de hacer las cosas bien, de no pecar más. Los pecados que antes teníamos en nuestra vida los vemos horribles. Pero ese es el Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque por el amor de Cristo ya no podríamos hacer las cosas que pudieran ser piedra de tropiezo a un hermano que recién viene al Señor. O sea, si yo sé que hago ciertas cosas que pueden causarle problemas a un hermano más débil o a un hermano que recién acepta al Señor, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo que lo di en el servicio anterior y mi esposa me regañó, pero igual lo voy a dar porque no tengo otro ejemplo. Hay un hermano que, supongamos que aceptó al Señor y era un alcohólico y dejó el alcohol cuando aceptó al Señor. Bueno, la Biblia no dice de que el tomarse una copa de vino es pecado. El emborracharse sí es pecado. El tomar una copa de vino no es pecado. Bueno, porque tengo ese amor en mí y tengo el Espíritu Santo en mí, no voy a ir a una barra o voy a ir a un restaurante y pedir una copa de vino, sabiendo que hay personas que pueden hacerle mal el verme a mí tomando una copa de vino. Yo nunca me emborraché, yo no soy alcohólico, es más, supe que existían los borrachitos cuando tenía como 18 años, porque nunca había visto un borracho en mi vida. Hasta que vine a este país y todos mis amigos se emborrachaban. Pensaba que los borrachitos eran los viejitos de la bolsa. Nada más. Bueno, si yo hoy sé que si me ven tomando una copa de vino, por supuesto le va a hacer mal a un hermano que recién acaba de ser liberado de eso. Bueno, de eso estamos hablando aquí. Por causa de Cristo, ahora estamos en una nueva relación con Dios, estamos en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús, en un pacto que no significa que somos libres para ser tolerantes con nuestra carne. Todo lo contrario, no vamos a hacer cosas que no debemos, porque el Espíritu nos muestra que no debemos hacer. Significa que estamos ligados ahora a una ley más grande. Estamos ligados a la ley del amor para Jesús y para nuestros hermanos. Y por eso no hacemos las cosas malas. En el capítulo 13, Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué hermoso, ¿no? Ya vamos a llegar al capítulo 13. Pero, ahora que somos cristianos, nuestras vidas están produciendo fruto para Dios. Antes de aceptar a Jesús, estábamos bajo la ley. La ley era como un estándar de justicia de nuestra posición ante Dios, lo cual nunca nos pudo dar una postura firme ante Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero aquellos que están en Cristo están produciendo frutos de justicia, porque el fruto de una vida justa es la prueba de nuestra relación con Dios. ¿Por qué digo eso? Jesús dice, San Juan capítulo 5, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tu vida no está dando frutos visibles, entonces quiere decir que no estás permaneciendo en él y él no está permaneciendo en ti. Porque el fruto es la consecuencia natural de la relación con Dios. Tiene que haber fruto en una persona que tiene a Cristo en su vida. Es la consecuencia natural. Ahora, las obras, por más buenas que sean, nunca nos van a dar una postura justa delante de Dios. Jesús nos da una postura justa delante de Dios y por eso, porque ahora estamos unidos a Él y tenemos esa nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús, nuestra vida está dando frutos de justicia que se pueden ver, visibles. Pablo en Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora, todas esas cosas no nos hacen justos delante de Dios, pero son el efecto de la justicia que sabemos que tenemos a través de nuestra fe en Cristo. Y esperamos y confiamos que todos podamos hacer esa diferencia. Muchos de nosotros antes de aceptar a Jesús, cuando éramos religiosos, tratábamos de hacer muchas cosas con la intención de ser justos delante de Dios. Pero cuando empezamos esta nueva relación con Dios a través de Cristo Jesús, esas cosas que estábamos tratando tanto de hacer bajo las leyes de cierta religión y frustrados por tratar, ahora las hacemos como la consecuencia natural de nuestra permanencia en Cristo Jesús. Y su vida, su amor, su fruto, son visibles en nosotros. Y no nos tenemos que esforzar. Versículo 5, Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Y cuáles eran esas pasiones pecaminosas o las obras de la carne que nos llevan a la muerte? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Tengan su dedito ahí en el capítulo 7 de Romanos, porque vamos a regresar enseguida. Pero les voy a mostrar las obras pecaminosas, las obras de la carne que nos llevan a la muerte. Gálatas 5:19 dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Cuando estábamos en la carne, teníamos los frutos de la carne. Todas esas obras de la carne eran para muerte. Ahora, noten una cosa, ¿no? Porque ahí en Gálatas 5 está mostrando cosas que, bueno, que uno sí saben que son para muerte, ¿no? ¿Qué vemos? Homicidio, matar a alguien, por supuesto, que podemos decir es obra de la carne. Pero también ahí está enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, envidias. Está hablando de cosas que muchos de nosotros seguimos todavía practicando. Y son cosas peligrosas. Y vamos a ver ahora cómo sabemos que esto es pecado, que el emborracharte es pecado, porque está aquí. ¿Cómo sabemos que la envidia es pecado de muerte? Porque lo vemos aquí. Y eso es lo que vamos a ver ahora que Pablo nos va a decir en un minuto. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora sirvo a Dios, pero no legalmente. Sirvo a Dios en el Espíritu, porque ese es el deseo natural de servir ahora, porque tengo el Espíritu en mí. Más que una relación legal con Dios, tengo una relación de amor con Dios, sirviendo en el Espíritu. Versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaré, no codiciaráis. Codiciarás. ¿Qué dice Pablo? La ley no es pecado, sino que revela lo que el pecado es. La ley es buena si entendemos el propósito de la ley. Ahora, la ley no es buena para la gente que trata de sacar ventaja de ella. La gente está buscando establecer de la ley una posición justa delante de Dios. O sea, tratando de seguir todos los sacramentos al pie de la letra, pero no es así. Obedecer la ley no te da una posición justa delante de Dios. Solo puede mostrarte dónde has fracasado en tu postura delante de Dios. Hace unas semanas atrás en Romanos capítulo 3, versículo 20 leímos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, Dios nunca estableció la ley para hacer al hombre justo. En Gálatas 2:21 dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué? O sea, Cristo no hubiera tenido que morir si pudiéramos ser justos por guardar la ley. La ley vino para mostrarnos nuestro estado de bancarrota espiritual, causando que nos demos cuenta que no podemos mantener el estándar de la ley. Por lo tanto, nos da fuerza a ir en pos de la gracia de Dios que Dios nos ha ofrecido a través de Cristo Jesús. La ley fue establecida por Dios
para forzarnos a venir a Cristo. Y la ley, apropiadamente entendida, va a ser eso, va a llevarnos a Jesús. Si tú lees el Antiguo Testamento, obviamente que te lleva a Jesús, a creer en Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla sobre el Mesías que vendría, que iba a morir, que iba a nacer de una virgen. Pero la gente, el ser humano, ha tomado la ley y la ha usado como un estándar de justicia y han venido a ser extremadamente suficientes en su propia justicia. Y tenemos esa tendencia de tomar la ley y usarla como un estándar de santidad o de justicia. Pero la ley no fue dada para ese propósito. Ustedes saben que hoy en día hay iglesias que han impuesto sus propias leyes, sus propios mandamientos, sus propios reglamentos. Y tenemos mucho para enumerar. Por ejemplo, en algunas iglesias prohíben a las mujeres pintarse la cara. ¿Se imaginan eso? Les prohíben usar pantalones, entrar al templo con la cabeza descubierta. A los hombres le prohíben el pelo largo, usar pantalones cortos, chanclas. Yo voy a prohibir todos los pelones. No se crean, no se asusten, porque ya veo algunos se van a ir a Home Depot, no, a Nordstrom a comprar una peluca. Así que muchas cosas han prohibido. Y si no las obedeces, estás condenado y hasta en muchos casos te expulsan de la iglesia. ¿Saben qué causa eso? A que nos empecemos a creer y empecemos a ver a otros sobre nosotros. Yo me puedo sentir como si fuera más justo que alguno de ustedes porque yo no estoy haciendo las cosas malas que hacen algunos de ustedes. Y ustedes no hacen las cosas buenas que yo hago. Eso me puede hacer creer que soy más santo que ustedes. Aunque Rosy siempre me dice que soy santito, pero yo sé que no. Fue mi justicia delante de Dios que no está basada en que yo guarde la ley o las leyes que yo pueda imponer como pastor aquí en la iglesia. La ley fue dada por Dios para revelar lo que es pecado. Pablo dijo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No sabría lo que es la codicia si no fuera porque la ley dice, no codiciarás, no codiciarás. No sabría que tener un fuerte deseo era pecado. Y es interesante porque como fariseo, Pablo pensaba que solo el concretar los malos deseos era pecado, no el fuerte deseo en sí. Para él puedes tener una fuerte atracción sexual hacia alguien y Pablo sentía que eso no era pecado. Él creía que era pecado solo si lo llevaba a cabo y tenía la relación sexual. Nada de malo con eso. O sea, para él. Eso para él no era pecado. Hasta que un día el Espíritu Santo le habló al corazón de Pablo con respecto a la ley donde dice no codiciarás. Pablo, no tendrás malos deseos. ¿Recuerdan en San Mateo capítulo 5 cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, Jesús está apuntando a que la ley es espiritual, no física. Pablo, como fariseo, no sabía eso, pero en su supuesta suficiencia, en su propia justicia, él sentía que era obediente a la ley de Dios, y con eso era suficiente. No cometerás adulterio. Sobre esto Pablo puede decir, yo nunca he hecho eso, yo soy inocente, nunca adulteré. No desearás la esposa del vecino. Y de repente se dio cuenta que la ley en sí misma trataba con un tema espiritual. Ese fuerte deseo que está ahí, yo no pudiera haber sabido que tener este fuerte deseo era pecado, excepto que la ley dijera, no tendrás fuertes deseos o no codiciarás. El versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo está diciendo, he descubierto que tengo toda clase de fuertes deseos. Y saben, la palabra griega que es traducida de codiciar significa un ardiente deseo y usualmente se da por sexo. Pablo no sabía que estaba mal, solo que la ley decía, no tendrás fuertes deseos, no codiciarás. Y saben, lo mismo para nosotros. Si no hubiésemos leído lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, de que el chisme es malo, de que los pleitos son malos, podríamos seguir chusmeando siempre, total. Pero hoy la Biblia dice que las peleas son malas, la envidia es mala, y no solo eso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los chismosos no van a heredar el reino de Dios. Los herejes, los pendencieros, los enojones, los celosos, los envidiosos. Hello, yo sé que estamos todos limpios de eso. Pero ¿notan lo que está diciendo Pablo? Si no hubiese leído en la Biblia, no codiciarás, no sabía que el desear la mujer de otro era pecado. Total, yo nunca la toqué, nunca la miré, nunca, ¿no? Ajá, pero Jesús dice, hey, si eso está en tu mente, ya estás en pecado. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bueno, sabemos que donde no hay ley, no hay pecado. Ya hemos hablado sobre eso. La gente desconoce que sus acciones son pecaminosas a menos que la ley lo prohíba. Y eso es lo que estábamos hablando. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir, pero no ofrece ayuda la ley. El pecado es real, es peligroso. Y le voy a dar una explicación muy simple que leí en uno de los comentarios y me gustó. Imagínense que están en Huntington Beach. Y ustedes saben que esta última semana hubo muchas apariciones de tiburones. Entonces, acabas de meterte al agua, está calentito, todo lindo, y cuando sales del agua de pronto descubres que hay un cartel que dice prohibido nadar, hay tiburones. Y a ti te da el ataque, ¿no? Ahora, ¿es por culpa del cartel? ¿Te enojas con la persona que lo puso? La ley es como ese cartel. Es esencial y le damos gracias.
pero no nos libera de los tiburones. Métete y vas a ver. Como fariseo, antes de conocer a Jesús, Pablo pensaba que tenía una postura recta delante de Dios. Él pensaba que era justo. Incluso, el mismo Pablo, escribiendo a los Filipenses, dijo, Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene